Mi padre tuvo una segunda familia durante 20 años y mis hermanos sabían y no me dijeron nada. Voy a pedirles que hagan un ejercicio mental antes de que empiece a contarles lo que pasó. Piensen en el momento más reciente en que estuvieron con su familia. Una cena, una llamada, una reunión de cualquier tipo. El momento en que todos están juntos, con esa familiaridad que dan los años compartidos, con los chistes que solo entienden los que estuvieron presentes en el momento en que nacieron, con esa seguridad particular de estar con las personas que te conocen desde antes de que tú te conocieras a ti mismo. Ahora imaginen que en ese momento, mientras están ahí sentados creyendo que saben exactamente quiénes son las personas que los rodean, hay algo que todos en esa mesa saben menos ustedes. No algo pequeño. No algo que se omitió por descuido o porque nunca surgió el momento. Algo grande. Algo que define la estructura completa de lo que creían que era su familia. Algo que si lo supieran cambiaría la manera en que entienden cada conversación que han tenido, cada ausencia que les explicaron, cada momento en que notaron algo raro y se convencieron de que estaban exagerando. Y que lo saben todos menos ustedes porque alguien decidió que ustedes no debían saberlo. No un enemigo. No un extraño. Su propia familia. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y cuando lo descubrí, lo que me costó más no fue la traición de mi padre, que era enorme. Fue la traición de mis hermanos, que la habían visto, la habían sabido, y habían elegido cada día durante años sentarse a la mesa conmigo y mirarme a los ojos y no decir nada. Me llamo Diego. Tengo 32 años. Y lo que voy a contarles es la historia de cómo descubrí que mi padre tuvo una segunda familia durante 20 años, que mis dos hermanos mayores lo sabían desde hacía tiempo, y que yo fui el último en enterarme de una verdad que le pertenecía a toda mi familia pero que alguien había decidido que a mí no me correspondía conocer. Para entender bien esta historia, necesitan conocer a las personas que están en ella. Mi padre se llama Roberto. Tiene 64 años. Empresario del sector de la construcción, de los que empezaron desde abajo y construyeron algo con trabajo real durante décadas. Es un hombre de presencia física importante, de esos que llenan el espacio donde entran no por el volumen sino por algo en la manera de estar, como si el mundo ajustara su posición cuando él llega. Es encantador cuando quiere serlo, que es la mayoría del tiempo, y exigente de una manera que cuando eres su hijo confundes durante años con rigor y que con el tiempo aprendes a identificar como algo diferente. La exigencia de alguien que necesita que todo a su alrededor funcione según sus términos porque cualquier cosa que no funciona según sus términos es una amenaza a la imagen que tiene de sí mismo. Mi madre se llama Ana. Tiene 61 años. Lleva casada con mi padre 37. Es de esas personas que han organizado su vida entera alrededor de su familia con una dedicación que a veces uno admira y otras veces le resulta difícil de ver porque implica una cantidad de renuncia propia que no siempre fue una elección consciente. Trabaja, siempre trabajó, pero el centro de gravedad de su vida han sido mi padre y nosotros tres. Mis hermanos son Gonzalo, que tiene 38 años, y Marta, que tiene 35. Yo soy el menor. Esa diferencia de 6 y 3 años con mis hermanos no pareció importante durante la mayor parte de mi vida. Con el tiempo entendí que esa diferencia era exactamente la que explicaba que ellos supieran cosas que yo no sabía. La segunda familia de mi padre existe en otra ciudad, a 140 kilómetros de donde vivimos nosotros. La mujer se llama Susana. Tienen 2 hijos juntos, un chico de 19 años y una chica de 16. Han vivido en una casa que mi padre compró hace 18 años en esa ciudad, en una urbanización tranquila, con un jardín y un garaje donde mi padre aparecía regularmente los fines de semana alternos que supuestamente pasaba supervisando obras en esa zona geográfica. Las obras existían. Eso hay que decirlo. Mi padre no había construido solo una mentira. Había construido una realidad paralela que tenía suficiente sustancia propia para sostenerse, empresa real, proyectos reales en esa zona, razones laborales auténticas para estar allí de manera regular. La mentira no era que no iba. La mentira era para qué iba y con quién se quedaba cuando llegaba. Lo descubrí de la manera más mundana posible. No fue un detective. No fue un mensaje que encontré por accidente. No fue una confesión de mi padre en un momento de vulnerabilidad.
fue un comentario en una conversación de grupo familiar de WhatsApp. Un domingo de octubre, hace 1 año y medio. Estábamos todos en el grupo, el que tenemos los 5 de la familia, y alguien, creo que fue mi madre, aunque en ese momento no leí bien quién lo había mandado, escribió algo sobre que el fin de semana siguiente no podían quedar porque mi padre iba a estar en Villareal. Villareal, que era la ciudad a 140 kilómetros. Gonzalo respondió con un emoji de asentimiento. Marta dijo que sí, que ella tampoco podía ese fin de semana. Y luego Gonzalo, en un momento que supongo que fue de descuido porque no puede haber sido intencional dado todo lo que vino después, escribió, mejor así, que él también necesita tiempo allá con los suyos. Con los suyos. Me quedé mirando esa frase. La leí 3 veces. Mi cerebro la procesó de maneras diferentes en los primeros 30 segundos. Quizás se refería a los socios de obra, quizás era una expresión genérica, quizás había algo que yo no estaba entendiendo correctamente. Pero había algo en esa frase que no encajaba con ninguna de esas interpretaciones benignas. Había algo en el tono, en la naturalidad con que Gonzalo la había escrito, que decía que no era una frase sin contexto sino una frase con un contexto compartido del que yo no tenía la información de fondo. No escribí nada en el grupo. Llamé a Gonzalo directamente. Tardó 4 tonos en contestar. Cuando lo hizo, su voz tenía algo diferente. No supe identificarlo en ese momento, pero después lo reconocí. Era la voz de alguien que sabe que acaba de cometer un error y que está evaluando cómo manejarlo. Le pregunté qué había querido decir con lo de los suyos. Silencio. Un silencio de esos que duran demasiado para ser naturales. Un silencio que es en sí mismo una respuesta aunque no tenga palabras. Le dije su nombre. Le dije que necesitaba que me explicara qué había querido decir. Y Gonzalo, mi hermano mayor, el hombre con quien había crecido, con quien había compartido habitación durante la infancia, con quien me había peleado y reconciliado cientos de veces, me dijo que lo sentía. Que había dado por sentado que yo lo sabía. Que creía que alguien me lo había dicho ya. Nadie me lo había dicho. Colgué el teléfono. Llamé a Marta. Contestó al primer tono, lo que me dijo que Gonzalo ya le había escrito para avisarle. Su primera frase fue, Diego, lo siento, pensé que lo sabías. Lo mismo. Los dos. La misma frase. Como si hubieran ensayado. O como si la hubieran pensado tanto durante años, justificándose en silencio, que esa era la única versión que tenían disponible cuando llegaba el momento de decirla. Le dije que no lo sabía. Que nadie me había dicho nada. Que necesitaba que me contara todo, ahora, sin omitir nada. Lo que Marta me contó en los siguientes 40 minutos fue el resumen de una historia que ella conocía desde los 23 años. 11 años sabiendo esto. 11 años sentándose a la mesa en las Navidades y en los cumpleaños y en los almuerzos de los domingos, mirándome a los ojos sin decirme nada. Me contó que Gonzalo lo había descubierto primero, cuando tenía 26 años, de manera accidental, revisando unos documentos de la empresa en la que en ese entonces trabajaba con mi padre aprendiendo el negocio. Había encontrado una escritura de compraventa de una vivienda en Villareal a nombre de mi padre que no correspondía a ninguna propiedad de inversión que él conociera. Había investigado. Había confrontado a mi padre. Y mi padre le había contado la verdad, con esa calma suya que aplica a todos los problemas que enfrenta, que tenía una relación en esa ciudad, que tenía 2 hijos, que era una situación que llevaba años así y que no tenía intención de cambiar, y que esperaba que Gonzalo entendiera que eso no cambiaba lo que tenían como familia. Gonzalo tenía 26 años. Llevaba meses trabajando con su padre aprendiendo el negocio que algún día esperaba heredar. Y la persona que le estaba contando esto era la misma persona de quien dependía su futuro profesional además de ser su padre. No lo disculpa, pero contextualiza lo que pasó después. Lo que pasó fue que Gonzalo guardó el secreto. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no supo qué otra cosa hacer. Le había dicho a mi padre que lo que estaba haciendo le parecía mal, que nuestra madre no merecía eso, que él no lo aprobaba.
Y mi padre le había dicho que entendía su posición, pero que esa era su vida y sus decisiones y que esperaba que Gonzalo fuera capaz de separar lo que pensaba de lo que hacía. Marta lo supo 3 años después de Gonzalo. Él se lo contó en un momento de debilidad, una noche en que los dos habían hablado de mi padre y en que Gonzalo ya no podía seguir cargando solo con ello. Se lo contó a Marta con la condición de que ella tampoco dijera nada, porque si llegaba a mi madre el daño sería irreversible y porque ambos se habían convencido de que proteger la paz de la familia era más importante que decir una verdad que nadie les había pedido que dijeran. A mí no me dijeron nada porque cuando Gonzalo lo descubrió yo tenía 20 años. Porque decidieron que era demasiado joven, que no sabría manejarlo, que lo que hiciera con esa información podía desestabilizar todo. Y luego pasaron los años y yo fui creciendo y el momento correcto para contármelo nunca llegó porque el momento correcto para decir algo así no existe si uno lo sigue posponiendo. 11 años de postergación. 11 años de decidir cada día que hoy tampoco era el momento. Después de hablar con Marta me senté en el suelo de mi cocina. No en una silla. En el suelo, con la espalda apoyada contra los armarios, mirando al frente sin ver nada en particular. Estuve así un tiempo que no calculé. Lo que estaba procesando no era una sola cosa sino varias al mismo tiempo. Y cada una tenía su propio peso y su propio dolor específico. Estaba procesando que mi padre había tenido una familia paralela durante 20 años. Que había 2 personas en el mundo, un chico de 19 y una chica de 16, que eran mis hermanos de sangre y a quienes yo nunca había visto en mi vida. Que había una mujer llamada Susana que había organizado su vida alrededor de mi padre exactamente como mi madre había organizado la suya, quizás sin saber que no era la única. Quizás sabiendo y habiendo elegido esa situación, que era algo que todavía no sabía. Estaba procesando que mis hermanos lo habían sabido. Que Gonzalo llevaba 12 años sabiendo y Marta 9. Que habían estado en cada Navidad, en cada reunión familiar, mirándome como si nada mientras cargaban algo que cambiaba la naturaleza de todo lo que yo creía que éramos como familia. Que habían tomado la decisión de que yo no necesitaba saber. Que esa decisión la habían tomado cuando yo tenía 20 años y que la habían seguido tomando a los 25, a los 28, a los 30, sin que en ningún momento hubieran llegado a la conclusión de que ya era suficientemente mayor para merecer la verdad. Y estaba procesando que mi madre, aparentemente, no lo sabía. Que era la única persona además de mí que vivía en esa familia sin la información completa. Que mientras mis hermanos y yo procesábamos ahora esta historia, ella seguía en algún lugar de su vida dominical sin saber que el mundo que creía habitar no era el mundo en que habitaba. Eso último fue lo que me paralizó más tiempo. La pregunta de qué hacer con mi madre. Llamé a Gonzalo de nuevo. Cuando contestó, antes de que dijera nada, le dije 3 cosas. Primera, que lo que había hecho durante 12 años era inaceptable independientemente de las razones que tuviera. Segunda, que iba a hablar con mi padre en los próximos días y que lo haría con o sin su apoyo. Tercera, que la pregunta de qué hacer con nuestra madre la teníamos que resolver los 3 juntos porque era demasiado grande, para que ninguno la cargara solo. Gonzalo aceptó todo sin objeciones. Creo que llevaba años esperando que algo lo liberara del peso de ese secreto y que ahora que había salido, aunque por un accidente que no había planeado, sentía algo que se parecía al alivio aunque lo mezclara con la vergüenza de cómo había llegado. La conversación con mi padre ocurrió 4 días después. No en su casa, porque no quería tener esa conversación en el espacio donde vivía mi madre. Quedamos en su oficina, un sábado por la mañana, cuando no había nadie más. Llegué con Gonzalo y con Marta porque había decidido que esa conversación tenía que ocurrir con todos presentes, que no había más espacio para las conversaciones privadas y los secretos compartimentados. Mi padre nos esperaba sentado detrás de su escritorio. Esa posición, detrás del escritorio, me dijo algo sobre cómo había elegido posicionarse para esa conversación, con la autoridad del espacio profesional, con la distancia que pone una mesa entre las personas, en el territorio donde él siempre había tenido el control. Le dije que lo sabía. Que lo saben todos. Que no había más secretos que guardar. Lo que siguió fue una conversación de casi 2 horas que no voy a reproducir en su totalidad porque hay partes que son demasiado privadas y porque hay palabras que se dijeron que pertenecen solo a ese sábado y a las 4 personas
que estaban en esa sala. Lo que sí voy a contar es la parte que más me afectó, que no fue lo que yo había esperado que me afectara más. Esperaba que la parte más dura fuera escuchar a mi padre explicar cómo había sido posible. Cómo había mantenido dos vidas durante 20 años, cómo había organizado el tiempo, cómo había mirado a mi madre a los ojos cada noche. Esa parte fue dura, sí. Pero no fue la más dura. La más dura fue cuando le pregunté a mi padre si Susana sabía de nosotros. Si sus hijos, mis medio hermanos, sabían que existíamos. Me dijo que sí. Que Susana lo sabía desde el principio. Que había elegido esa situación con esa información disponible, que era una decisión que ella había tomado como adulta y que él no podía ni debía juzgar. Que sus hijos sabían que tenían hermanos en otra ciudad, que tenían un padre que dividía su tiempo, que su familia no era una familia convencional pero que era lo que era. Mis medio hermanos sabían que yo existía. Yo no sabía que ellos existían. Eso fue el momento en que algo en mí se reorganizó de una manera permanente. Porque significaba que la asimetría de información no era solo entre mi padre y yo, o entre mis hermanos y yo. Significaba que había dos adolescentes en otra ciudad que habían crecido sabiendo que tenían hermanos mayores en algún lugar, y que esos hermanos mayores, al menos uno de ellos, había vivido sin saber que ellos existían. Habían crecido sabiendo de mí. Yo había crecido sin saber de ellos. Salí de esa oficina sin haber resuelto nada de lo que necesitaba resolverse. Pero con todo sobre la mesa, sin más secretos guardados entre las personas que estaban en esa sala. Lo de mi madre fue la parte más difícil de gestionar. Los tres hermanos tuvimos varias conversaciones sobre cómo, cuándo, quién. Mi madre llevaba 37 años casada con ese hombre. Tenía 61 años. Tenía una vida construida completamente alrededor de esa familia. Lo que estábamos a punto de contarle no era solo una traición de su marido. Era la revisión de 37 años de historia desde una perspectiva completamente diferente. Decidimos que tenía que saberlo. No hubo debate real sobre eso. El debate fue sobre cómo. Llegamos a la conclusión de que lo más correcto era que lo supiera de su marido, no de sus hijos. Que si nosotros se lo decíamos antes de que mi padre tuviera la oportunidad de hacerlo, estábamos tomando una decisión sobre su relación que no nos correspondía tomar a nosotros. Le dijimos a mi padre que tenía una semana. Que si en una semana no le había contado a nuestra madre, se lo contaríamos nosotros. Mi padre habló con mi madre 6 días después. No estuve presente en esa conversación. Nadie de los hijos estuvo. Es una conversación que le pertenece a ellos solos y que no me corresponde a mí describir porque no la viví y porque lo que ocurrió en esa sala entre esas dos personas es de ellas. Lo que sí sé es lo que pasó después. Mi madre llamó a Gonzalo primero, luego a Marta, luego a mí. Con cada uno de nosotros tuvo una conversación diferente. Con Gonzalo habló sobre la rabia y la traición. Con Marta sobre el miedo al futuro. Conmigo, en una llamada que duró 2 horas y que fue de las conversaciones más largas que he tenido con ella, habló sobre algo diferente. Me preguntó cómo me sentía yo. No como hijo de mi padre. Como persona que se había enterado de algo que sus hermanos habían sabido durante 11 años sin decírselo. Fue la primera vez que alguien me preguntó exactamente eso. Todos los demás habían asumido que lo que me afectaba era lo de mi padre. Y sí me afectaba. Pero lo que más me afectaba, lo que seguía afectándome semanas después cuando lo de mi padre ya había tomado una forma que empezaba a poder contener, era lo de Gonzalo y Marta. Mi madre lo entendió. Me dijo que ella tampoco lo entendía completamente. Que sus propios hijos habían tomado una decisión sobre lo que ella necesitaba saber sobre su propio matrimonio. Y que eso tenía su propio dolor específico, diferente al del engaño de mi padre pero no menos real. Esa conversación entre mi madre y yo fue el inicio de algo. No sé exactamente qué. Pero fue el inicio de una relación diferente, más honesta, más directa. Sin la distancia que a veces ponen los años de asumir que los padres son una categoría de personas y los hijos otra. Han pasado 1 año y medio desde el domingo de octubre con el mensaje de WhatsApp.
En ese tiempo muchas cosas han cambiado y algunas se han quedado igual. Mi padre sigue viviendo en casa con mi madre. No porque nada esté bien, sino porque mi madre tomó sus propias decisiones sobre su propia vida con la información que tiene ahora, y esas decisiones son suyas y solo suyas. No las comparto todas. No tengo que compartirlas. Son las de ella. La relación con Gonzalo y con Marta ha tenido que reconstruirse desde un lugar diferente. Ha habido conversaciones muy difíciles. Ha habido momentos de rabia que no he disimulado porque no me ha parecido correcto disimularlos. Gonzalo ha reconocido que tomó decisiones equivocadas, que el miedo a las consecuencias no justificaba 11 años de silencio. Marta también. Los dos lo han reconocido de maneras que me han parecido genuinas, aunque el reconocimiento no borra lo que ocurrió. Solo permite que lo que viene después se construya sobre algo honesto. Lo de mis medio hermanos es la parte que todavía no sé cómo resolver. Sé que existen. Sé que ellos saben que yo existo. No hemos hablado. No nos hemos visto. Hay una conversación ahí que podría ocurrir o no, que depende de decisiones que tendremos que tomar quienes la afectan, y que no tiene ninguna respuesta obvia ni ningún camino correcto predeterminado. Por ahora la dejo ahí. Como muchas cosas de esta historia. Como una pregunta que no necesita responderse hoy. Lo que sí sé, y que me ha costado llegar a poder decirlo sin que la rabia lo tape, es que esta historia no termina con ningún personaje siendo completamente villano ni completamente víctima. Mi padre tomó decisiones que no tenían que tomar espacio, que no tenían que ocupar en la vida de otras personas. Mis hermanos tomaron decisiones que me privaron de algo que era mío. Mi madre vivió durante 37 años dentro de una realidad que no era completa. Y yo crecí dentro de una historia que era más grande de lo que me habían dicho. Todos esos daños son reales. Todos coexisten. Y todos tienen que encontrar su lugar en la versión de la familia que vayamos construyendo de aquí en adelante. Una versión que no puede ser la misma que antes porque los materiales con que está construida ya no son los mismos. No sé si eso es posible del todo. No sé si la confianza que se rompe de ciertas maneras puede volver a ser lo que era. Sospecho que no puede. Que lo que puede ser es algo diferente, potencialmente más honesto aunque menos cómodo, construido sobre la consciencia de que las personas que nos rodean son más complejas y más capaces de decepcionar, de lo que queremos creer. Mi abuela por parte de madre, que tiene 82 años y que todavía tiene más lucidez que la mayoría de las personas que conozco, me dijo algo cuando le conté parte de lo que había pasado, sin los detalles, solo la estructura. Me dijo, Diego, las familias no son lo que son. Son lo que hacen con lo que descubren de sí mismas. Tardé un par de semanas en entender qué quería decir exactamente. Ahora creo que lo entiendo. Y estoy intentando hacer algo útil con eso. ¿Tú perdonarías a tus hermanos después de 11 años de silencio? ¿O crees que hay traiciones que no tienen vuelta atrás? Déjamelo en los comentarios.